Hola, soy Cristina Moreira, educadora y terapeuta del lenguaje. Mi nombre es Felipe Pérez y yo soy profesor de inglés. Y hemos decidido crear este espacio LinguaLab tanto para ustedes como para nosotros, en el cual vamos a estar reflexionando desde la academia y desde la experiencia sobre el lenguaje y su desarrollo. Sí, desde la experiencia hemos visto en la terapéutica cómo es que hay ahora muchos problemas, dificultades del lenguaje, se evidencian en las edades tempranas y luego en las edades escolares, cómo esto ha afectado al desarrollo general del aprendizaje del niño. Entonces, esta es la idea de haber abierto este canal, como dice Felipe, para ir comentando sobre cómo tiene que llevar el proceso un niño, en qué pautas tenemos que poner énfasis para ayudarle a que vaya desarrollando de mejor manera. Es por ello que como primer tema para este espacio hemos decidido hablar sobre el camino general o el camino ideal que tiene el desarrollo del lenguaje durante la primera infancia, es decir, desde el año 0 hasta los 8 años. Y en este primer capítulo queremos hablar de lo que sucede, lo que debería suceder entre el mes 0 y los 12 meses, es decir, durante el primer año del desarrollo del lenguaje en el niño o en la niña. Así que vamos a empezar quizás por uno de los temas que más asusta a los jóvenes de ahora al momento de tener un hijo, ¿no? Que sería el llanto, esos llantos en la madrugada que seguramente también te sacaron canas como madre, ¿verdad? Por supuesto, y ese es el llanto de la primera manifestación lingüística que presenta el niño. Este llanto que es diferenciador en todos los niños, la mamá llega a darse cuenta de ello, reconoce este llanto cuando el niño está con hambre o cuando el niño necesita un cambio de pañal, cuando el niño tiene alguna incomodidad, y cómo la madre atiende inmediatamente esas necesidades, inicialmente probando toda esa experiencia. Y después pues ya lo diferencia y es más asertiva en este acudir a ayudar a su bebé. Y eso que mencionas es bastante interesante porque efectivamente varios estudios ya han demostrado que el llanto del niño le sirve para modular la frecuencia de su voz, ¿no es cierto? En el llanto ya los niños están acercándose a esos contornos melódicos del idioma que posteriormente van a desarrollar. Hay un estudio súper interesante de Brigitte Mempé junto a otros investigadores alemanes y franceses que llegaron a la conclusión y lograron diferenciar en los contornos musicales que básicamente los bebés franceses lloran en francés y los bebés alemanes pues lloran en alemán, ¿verdad? En este llanto ya empieza el niño a desarrollar o a adquirir, más bien adquirir el tono, esa melodía de su primer idioma, del idioma materno. Ahora, hay algunas cuestiones respecto al llanto, ¿no es cierto?, que ya no le competen tanto al lenguaje, como esto de decir, mi niño está llorando, le tengo que atender inmediatamente, tengo que dejar que llore. Eso ya no tiene que ver con el lenguaje. Que nosotros digamos que es importante el llanto para el desarrollo del lenguaje, no quiere decir que digamos que mientras más le deje llorar al niño, más va a desarrollar el lenguaje. Obviamente esto ya va dentro del campo de lo emocional. Hay personas que tienen un sistema de crianza en el que pues su creencia es que dejar llorar al niño le va a dar más independencia, y hay otras personas en las que piensan que acogerlo de forma inmediata o asistirlo de forma inmediata le va a dar más seguridad. Entonces esto ya definitivamente entra dentro de este campo de la psicología, la parte emocional. Así es, la importancia lingüística del llanto es el desarrollo de los elementos prosódicos del idioma, ¿cierto? De la fuerza de la voz, del acento, la melodía, que posteriormente van a ser fundamentales en la capacidad comunicativa. Los seres humanos no hablamos en un mismo tono todo el tiempo, claro, ¿verdad? Tenemos prosodia. Exacto. Y esto está directamente vinculado precisamente a procesos posteriores como la vocalización, en el cual el niño ya va a empezar a emitir sonidos más, por así decirlo, conscientes. Va a intentar ya simular los sonidos que escucha, sobre todo
a nivel de vocales, ¿no es cierto? Lo primero que el niño va a desarrollar son las vocales. Y es aquí en el que los padres van a poder ver, es en este momento en el que el niño empieza a hacer sonidos como ah, ah, eh. ¿Por qué? Porque está desarrollando precisamente las capacidades motoras del lenguaje, está experimentando cómo está funcionando su sistema articulatorio, ¿no es cierto? Ya lo está desarrollando en mayor medida. Bueno, sí, desde el llanto ya estaba afinando esta parte, ¿no? También la acuidad, es decir, la facilidad auditiva o la percepción auditiva es importantísima, ¿no? Cuando nosotros presentamos al bebé, por ejemplo, sonajeros o les presentamos cajitas musicales que se ponen en la cuna, o la misma voz de la mamá o del cuidador que está por ahí melodiosamente cantándole algo, esto le ayuda para que el niño comience a buscar fuente auditiva, de dónde viene el sonido, por ejemplo, y también a identificar estos sonidos. Algunos le parecerán más bonitos y otros no, no le estimulan tanto, pero el niño comienza justamente a decir estas vocalizaciones a partir de todo esto que se ha dicho, ¿no? De este desarrollo. Exactamente. Esto que mencionas tú del desarrollo auditivo del niño es súper importante porque es precisamente en este momento en el que el niño empieza a modularse a sí mismo. A través de escucharse a sí mismo y escuchar al resto de adultos en su entorno o el resto de niños en su entorno, el niño va a ser capaz de alcanzar ese sonido ideal, ese sonido externo que le llega, ese input auditivo que tiene, y va a afinar de esa manera tanto el sistema respiratorio como el sistema articulatorio. Entonces se vuelve sumamente importante. Y es aquí también, es en este periodo, alrededor de los 3 a los 6 meses, donde el infante empieza ya a construir lo que sería la base fonética de su idioma, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque el cerebro del niño lo que está haciendo es empaquetando la serie de fonemas, de sonidos que escucha, que son propios de su idioma materno. Y este es el momento ideal para crear un cerebro bilingüe, siempre y cuando la exposición al segundo idioma sea constante. ¿Qué quiero decir? Si su esposo, si su esposa habla otro idioma, es importantísimo que le hable cada uno en su idioma materno. Pero si ambos padres, la madre y el padre, tienen el mismo idioma, lo ideal es asentar el idioma materno. No que entre a cursos desde los 3 meses de inglés, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, bueno, justamente desde la neurolingüística es lo que se ha estudiado en las imágenes de la actividad cerebral. Realmente el niño hasta los 6 meses todavía está recibiendo diferentes sonidos y todavía acepta esos diferentes sonidos porque todavía sus conexiones neuronales están, digamos, integrales, están funcionando completas en el sentido de que captan todo, porque es como un disco duro que comienza a recibir toda la información para que a partir de los 6 años, como vamos a ver a continuación, hacemos una selección. Claro, entonces es ya desde el tercer mes que el niño empieza a imitar estas vocalizaciones, ¿no es cierto? Ya hay un intento por imitar los sonidos que está escuchando. Ya no es solo una cuestión de reacción. El llanto es sobre todo la reacción a un estímulo. El estímulo del hambre, del frío, del calor, la incomodidad. Pero ya con estos fonemas el niño ya va a intentar expresar otros sentimientos como la alegría, por ejemplo, ¿no es cierto? Y este paquete de fonemas, sobre todo el de vocales, es lo que nos va a llevar posteriormente al balbuceo, ¿no es cierto? Y aquí hay algo muy, muy interesante, porque en el balbuceo es donde el niño empieza ya a generar las combinaciones entre consonantes y vocales. Y en nuestro idioma, en el latino, las más comunes son ma, va y pa, todas labiales, ¿no es cierto? Todas producidas con el sonido de los labios. Esto nos dice dos cosas, pero para mí la más importante es que el niño ya va a empezar a imitar las posiciones de los órganos fonobucales que ve
en el adulto y se vuelve sumamente importante, o sea, antes lo era, pero ahora aún más, la compañía de un tutor humano. Humano, no es cosa aquí ya de que, yo le pongo sonidos a mi hijo en la tablet y pum. Y se queda dormido y listo. No, no, porque en esta edad, a partir de los 6 meses que debería empezar el balbuceo, 5 o 6 meses, el niño ya va a tener una conciencia mayor sobre lo que está percibiendo también con la vista. Ya no es una cuestión solo auditiva. Un estudio de Kuhl muy interesante en el 2010 demostró que el input digital no tiene ningún efecto a partir de los 6 meses si no está acompañado de un cuidador. ¿Cómo sucede este estudio? Es muy interesante. En un laboratorio crean 3 grupos, ¿no es cierto? Seleccionan 3 grupos, un grupo de niños expuestos únicamente a su idioma materno, un grupo de niños expuesto a su idioma materno y al chino a través de un tutor, y un grupo de estudiantes, un grupo de chicos, de niños expuestos al idioma chino, pero a través de pantalla, a través de un input digital, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que sucedió? Evidentemente el grupo expuesto a su idioma materno era el grupo de control, ahí no iba a haber ningún cambio. Exactamente los mismos resultados se dio en el grupo de control, y en el tercer grupo, el grupo expuesto a el idioma de manera digital. El único grupo en el cual hubo adquisición fonética del segundo idioma fue en el grupo que tuvo un tutor humano. Entonces, ya la ciencia ha demostrado que no le puede dejar al niño con el celular, con la televisión, con la tablet y esperar que el desarrollo del lenguaje suceda. Que desafortunadamente esto está pasando en la gran mayoría de los hogares, de los sitios donde los niños están siendo cuidados, inclusive en guarderías, donde los cuidan desde los 3 meses, porque muchas maestras también están utilizando estas herramientas de las pantallas, bueno, en este caso del sonido, para poderlos arrullar. Lo que estamos diciendo, lo que acaba de decir Felipe, el sonido que tienen los aparatos electrónicos no suplanta la parte melodiosa que tiene la voz humana. Y mucho más, desde la psicolingüística, en cambio, mucho más si es que está conectado con la persona desde el nivel de cariño, de amor, de cuidado, de saber que está protegido. Entonces esto estimula mucho más al niño a que esta producción se siga realizando. Aquí ya estamos en los 6 meses, ¿verdad? Cuando ya el niño comienza a decir esta selección de sonidos, y ahí cabe decir lo que anteriormente mencioné, en esta etapa es cuando el bebé empieza a hacer, digamos, el cerebro del bebé empieza a hacer una selección de los sonidos maternos, es decir, de este lenguaje al que está acostumbrado. Como dijo Felipe antes, si es que el niño ha estado expuesto a 2 idiomas a la par, porque papá o porque mamá son de diferente idioma, siempre y cuando los dos estén presentes la misma cantidad de tiempo, entonces el niño va seleccionando los sonidos de esos 2 idiomas, en este caso. Esta es gracias a la plasticidad cerebral que tenemos, que nos permite que las neuronas todavía se puedan reacomodar, seleccionar, acomodar y hacer las conexiones debidas en las diferentes partes del sistema nervioso. Así es, y es también una etapa crítica, porque es en el balbuceo en el que ya podemos evidenciar, o en la falta de balbuceo, en la que ya podemos evidenciar ciertos problemas o ciertas dificultades en el desarrollo del lenguaje. Y esta es quizás una de las pocas etapas de desarrollo del lenguaje en el que el rango de desarrollo sí es casi que universal, ¿no es cierto? Generalmente, si el niño no empieza a balbucear entre los 6 y hasta los 10 meses, no hay balbuceo, puede haber un problema tanto auditivo como de desarrollo del lenguaje propiamente. Entonces hay que ponerle mucha atención a esta etapa del balbuceo. Y aquí me gustaría introducir un tema que quizás
Tiene un poco de rechazo en algunos lados, pero científicamente está muy aceptado dependiendo de la forma, que es el baby talk o el motherese, ¿no es cierto? Que es cuando al niño se le habla intencionalmente de forma distinta, como esto que decimos, hablarle a un bebé siempre es diferente que hablarle a un adulto. Y creo que aquí hay dos formas de hacerlo. La una es imitar al bebé y la otra es hablarle más pausadamente, entonando mejor, exagerando la pronunciación. ¿Cuál crees que es el bueno y cuál crees que es el negativo? O sea, naturalmente, el habla natural, el habla que sí, utilizamos un poco más de melodiosidad, digamos, en hablar a un niño pequeño, pero no vamos a imitar sus sonidos, digamos, ser protodesarrollados. Claro, como a ver, un ejemplo, por decir, cuando el bebé dice, vaya, 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 y el cuidador, la mamá, papá, le dice, vaya, 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 eso es una imitación. Esto no es recomendable. Si es que lo hacemos en adelante muy seguido, porque se vuelve un hábito que después se instaura en el niño como una palabra que no existe. Entonces, lo mejor es esto, hablarle sí con la melodía que tenemos, con la entonación que tenemos, un poquito, no diría yo exagerada, de lo natural, un poco más armoniosa. Entonces, esto va a permitir que el niño tome atención a cada uno de los sonidos que están implícitos en estas palabras que estamos diciendo. Y precisamente a la vocalización en el sentido del movimiento, ¿no es cierto?, de nuestros órganos fonobucales, para que el niño vaya modulando tanto el sonido que tiene como ese otro input visual que le llega al ver a la boca de su madre, de su padre, del cuidador, hablándole directamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que podríamos decir que lo más importante en esta etapa es hablarle al guagua. Claramente. Es hablarle al guagua. Hay estudios como el de Brigitte Mampé, de hecho, que consideran que es esencial empezar a hablarle al niño desde el último trimestre de embarazo, en el que ya hay recepción auditiva por parte del feto y en el cual ya empieza a apropiarse el cerebro de precisamente los elementos prosódicos del lenguaje que habíamos mencionado primero, que van a ser fundamentales durante el llanto. En segundo lugar, lo que habíamos mencionado del paquete fonético que va a empezar a hacer, ¿no es cierto? Y en un tercer momento, la parte motriz del lenguaje, el cómo muevo la boca para producir los sonidos, dónde pongo la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Que conforme se vaya desarrollando más el niño, conforme vaya creciendo, se va a volver sumamente importante. Es lo que se mencionaba antes. Esto es como un disco duro, donde primero receptamos toda la información para que el momento que requiramos decirla o hacerla, manifestarla, esta pueda salir. Nuestro cerebro funciona similar. Nosotros primero receptamos, como acaba de decir Felipe, desde los últimos meses del embarazo específicamente, lo mejor sería todo el tiempo, pero específicamente y hasta el resto de su vida. Todo el tiempo tenemos que ser muy, muy comunicativos con el bebé, muy asertivos con esta comunicación sobre todo. Y de esta manera el bebé que ya comienza a ser un niño pequeño, que ya comienza a armar sus pequeñas palabras, tenga toda la información. Esta parte visual es importantísima, como dice Felipe, y cabe aquí poner como un paréntesis en cuanto al tiempo que muchos niños perdieron en ese aspecto durante la pandemia y el uso de las mascarillas. Eso no hay que olvidarlo. No es que sí o sí una dificultad se dio por esta situación, pero obviamente no colaboró para un mejor desarrollo. Entonces, este fue un ejemplo muy importante para que podamos enterarnos de que también este input visual, como dice Felipe, sea de vital importancia en estas edades. Y después lo hemos visto en la terapéutica como dificultades también importantes que tenemos que comenzar a intervenir. Así es, entonces creo que la conclusión que podemos sacar de esta primera entrega es que no tiene de otra. Háblele al guagua desde que está en la panza.
no hay de otra. Hablarle con cariño. Exactamente, dedicarle tiempo, eso es definitivamente lo más importante en esta edad. Ponerle atención, estar con él, conversarle y sobre todo no imitar estas etapas de desarrollo que tiene, porque el niño está desarrollando el lenguaje. Si yo empiezo a remedarle porque me parece chistoso, porque me parece tierno, le estoy haciendo un daño, porque es el input que está recibiendo, ¿no es cierto? Entonces, nada, con esto despedirnos e invitarles a que ustedes comenten, se suscriban, dejen su like, pero también dejen sus inquietudes sobre este primer periodo entre los 0 y los 12 meses. Y nosotros vamos a estar intentando subir videos haciendo pequeños aportes a estas dudas específicas que ustedes tengan. Con eso yo me despido y les deseo un muy buen día. De la misma manera, muchas gracias por haberse quedado hasta este momento de la entrega y asimismo cualquier comentario estará bienvenido porque nos permitirá mirar cuáles son las inquietudes y las necesidades actuales. Muchas gracias, me despido.